Bien, pues, entonces le invito, ¿verdad?, a seguir este tema de la clase número 6, que corresponde a la Edad Media. El objetivo de la clase es identificar y relacionar los principales elementos culturales e históricos de la Edad Media. Vamos a hablar, ¿no?, ¿verdad?, de los subperiodos, de los tipos, ¿verdad?, de organización, de los estados, la influencia, por ejemplo, del catolicismo dentro de la Edad Media europea, que fue fuerte, el tema ya cultural, personajes importantes, y unas guerras, expediciones militares que durante la Edad Media se dirigieron hacia Oriente, ¿verdad?, que se denominaron las cruzadas. Eso también corresponde verlo acá. Así que mi mejor disposición para que esto les sea de provecho, ¿no es cierto?, como cultura general, y también, por supuesto, para que después puedan contestar correctamente las preguntas esenciales, ¿ya? En primer lugar, diremos que los límites históricos de la Edad Media, ¿verdad?, se sitúan convencionalmente, es decir, por costumbre, por acuerdo de la historia, en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Y su fin, y ahí, ¿verdad?, hay distintas opiniones, ¿verdad? Eh, también se considera, puede ser el descubrimiento de América, o la llegada del hombre europeo a América, ¿verdad?, en 1492, pero también se señala que fue la caída del Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino. Otros señalan que en 1451 específicamente se habría inventado la imprenta por Juan Gutenberg, ¿ya?, cuya primera edición, primer libro impreso fue la Biblia, como dice, Biblia de Gutenberg. Bueno, también, ¿verdad?, el invención, surgimiento de la imprenta moderna también se sitúa como fecha o año para indicar que la Edad Media había terminado. O sea, desde el siglo V después de Cristo, 476, ya, hasta el siglo XV, ya, siglo XV. Y ahí se dan tres hechos: Recuerda, descubrimiento de América. recuerda algún álbum. Gracias. Descubrimiento de América, ¿verdad? Caída del Imperio Bizantino, ¿no es cierto?, o del Imperio Romano de Oriente, y finalmente la guerra o invención de la imprenta. También, como fin de la Edad Media, se nombra el fin de la Guerra de los 100 años. Esa guerra, ¿no es cierto?, que duró un siglo prácticamente, entre Francia e Inglaterra. Ahí donde se hizo famosa esta heroína, ¿verdad?, medio histórico y medio religioso, ¿no es cierto?, que fue Juana de Arco. ¿Ya? O sea, hay distintos hechos que dan por finalizado a la Edad Media. Ya, no obstante, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. Nunca ha existido una brusca ruptura en el desarrollo cultural, ¿ya?, parece, del continente. Parece que el término lo empleó por primera vez el historiador italiano Flavio Biondo de Forlì. Ahora, este señor de Forlì acuñó el tema o el nombre de Edad Media porque él tenía una gran admiración por la antigüedad clásica. Estamos hablando de griegos y romanos, especialmente por el siglo de oro ateniense, ¿no es cierto?, en donde en esa ciudad de Grecia hubo una generación, pero extraordinariamente pródiga en talentos. Entonces, ocurre que en Italia, durante el siglo XV, hubo una segunda generación, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esa diferenciación, ¿verdad?, entre estos dos mundos, el mundo renacentista, del cual Flavio de Forlì fue testigo, y la antigüedad en la antigua Atenas, ¿verdad?, hizo que señalara, ¿verdad?, como que esta otra edad, la Edad Media, estaba como comillas en medio, de ahí viene el nombre, en medio, entre estos otros dos eh, periodos históricos que a él le parecían más destacados. Entonces eso ya de entrada constituye una enorme justicia para la Edad Media, porque, como vamos a ver ahora, la Edad Media también tiene una riqueza cultural bastante interesante de estudiar. En ningún caso fue una época perdida, una época oscura, un retroceso cultural, se lo ha dicho de muchas formas. Y de verdad la Edad Media, ese aspecto también tiene mucho que entregar, uno, en ese sentido, mucho elemento que admirar, ¿ya? Entonces, la Edad Media comienza en el 476 después de Cristo,
con la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina, puede ser con la invención de la imprenta, la caída del Imperio Bizantino o Romano de Oriente y el llamado descubrimiento de América. Ahora, como características generales de este periodo, podemos señalar, ¿no es cierto?, que el término implicó originalmente una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el Renacimiento. ¿Ya? Eso es como la visión clásica, periodo de estancamiento cultural, es decir, como que no se avanzó en estos 1000 años. ¿Por qué? Porque era tanta la admiración que se tenía por la antigüedad clásica, estoy hablando de Grecia y Roma, y el Renacimiento del siglo XV europeo, ¿verdad? Que como que lo que quedaba en el medio era una etapa de menor valer, de menor valer. La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno de los más que constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo. Se divide generalmente la Edad Media en dos épocas, ¿ya? La alta Edad Media y la baja Edad Media, ¿ya? Entonces, si es cierto, la Edad Media, ¿verdad? Es considerada injustamente como un periodo de estancamiento, ¿cierto? Oscuro. Muchas veces se habló del el oscurantismo medieval, ¿ya? Bueno, investigaciones o enfoques más actuales sitúan a la Edad Media como más bien un periodo importante dentro de la historia y se la subdivide en alta Edad Media y baja Edad Media. Bueno, la Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. Ya la diversidad fue el nacimiento de incipientes naciones. De hecho, gran parte, por ejemplo, de las actuales naciones europeas, países europeos, empiezan a surgir en la Edad Media. La unidad o una determinada unidad procedía de la religión cristiana, que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, de manera que se puede decir que señaló el nacimiento de una sociedad laica. Claro, porque hasta antes de eso, en general, la sociedad era muy confesional. Y yo diría que siguió siendo durante un buen tiempo. Pero después, con el pasar de los años, ¿verdad? El, el Estado se fue separando cada vez más de la religión, ¿ya? Se fue separando y finalmente llegamos a una sociedad completamente laica como es en la actualidad. Todo esto significa que la Edad Media fue el periodo en que apareció y se construyó Europa, ¿ya? Bueno, y ahí ¿no es cierto? Una representación, ¿ya? De una característica que tenía por una parte casi un carácter casi deportivo, ¿verdad? Como la justa entre caballeros y con lanza, ¿cierto? Pero también era como especie de duelos individuales, ¿ya? En alguna oportunidad terminaron con heridas que provocaban incluso la muerte de algunos de ellos, en estos torneos o justas, que se ve ahí, ¿verdad? Esos dos señores a caballo con lanzas. Ellos tomaban distancia, ¿verdad? Tomaban vuelo, juntaban ahí y golpeaban sus armaduras con las lanzas. Entonces ganaba aquel que lograba desmontar al otro, desmontar al otro. Repito, varias veces, muchas veces, algunos de estos señores, o caballeros, mejor dicho, quedaron malheridos y fallecieron, ¿ya? Fallecieron. Ya. De ahí, ¿verdad? Una línea de tiempo que nos puede ayudar a entender el proceso histórico de la Edad Media. Por ejemplo, nacimiento de Jesús, eso es el año 0. ¿Ya? Bueno, alrededor de 476 años después de Cristo, comienza la Edad Media, ¿ya? Al caer el Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Ahí en la definición hablamos de Imperio Bizantino, es lo mismo. Decir Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente es lo mismo. Ahora, ¿por qué también se le llama al Imperio Romano de Oriente Imperio Bizantino? Porque su capital era Bizancio, Bizancio, una ciudad que después tomó el nombre de Estambul. Esa ciudad, entre paréntesis, ha tenido 3 nombres en cuanto se llama en la historia. Constantinopla se llamó primero, después Bizancio y después Estambul. Estambul se llama hoy día, correspondiente a Turquía. ¿Ya? Bueno, cuando esta ciudad, que era prácticamente lo único que quedaba del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Cae en poder de los turcos, ahí también se toma eso como
inicio de la, de inicio, ¿cierto?, en 1453, inicio, ¿cierto?, de la época moderna y fin de la Edad Media. Ya, en la Alta Edad Media, entre los siglos V y XI se llevan a cabo invasiones bárbaras, vikingos, daneses, sarracenos, eslavos y magiares. De la parte norte de Europa, fundamentalmente, estos pueblos empiezan a atacar a Europa, de la parte norte, de lo que hoy día sería, por ejemplo, los vikingos venían de Dinamarca, venían de Suecia, Finlandia, Noruega. ¿Mm? Ya. Y desde el sur, los sarracenos o árabes, también, ¿verdad? Ellos establecieron una suerte de guerra de conquista, y de hecho los sarracenos o árabes, o moros también se les llamó, dominaron España durante 700 años aproximadamente. O sea, harto tiempo estuvo la presencia árabe en España. Eslavos, este es un pueblo del este, del actual, ¿no es cierto?, Siberia, ¿verdad? Lugares del este, que atacó, igual que los magiares, atacó Europa desde el oriente, en los siglos 9 y 10, quienes atacaron la frontera del territorio formado por Carlomagno. Carlomagno fue un rey, ¿verdad?, de los francos, un estado germánico que se instaló en lo que antaño era la Galia, y de hecho del nombre francos deriva el actual nombre Francia, el país, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Carlomagno estableció un imperio, ¿verdad? Justamente se llamó Imperio Franco. Y ese Imperio Franco fue atacado por todos estos pueblos que estamos nombrando ahí, vikingos, daneses, sarracenos, eslavos y magiares. Y ellos igual resistieron, ¿ah? A diferencia del Imperio Romano, el Imperio Franco no fue derrumbado. Después se terminó por otras razones, más bien de tipo política, ¿ya? Carlomagno dividió su imperio entre sus tres hijos, ¿verdad? Luis el Piadoso, Lotario, ¿ya? Y Carlos el Calvo, ¿ya? Esos hijos de Carlomagno se repartieron el imperio y ahí lo debilitaron. Obviamente un imperio dividido, ¿verdad? Es más fácil presa de los enemigos. Eso, el imperio franco. Bueno, en la llamada Baja Edad Media, siglos XI y XV, se llevaron a cabo las cruzadas, como adelanté, ¿verdad?, en la introducción, en los años 1095 a 1291. Fueron guerras. El objetivo de la cruzada, como vamos a ver después, ¿verdad?, era recuperar los santos lugares, es decir, aquellos lugares donde nació, vivió, murió Jesús, ¿verdad? Según la fe resucitó, ¿no es cierto? Bueno, eh, recuperarlo para el cristianismo, para la cristiandad. Claro, ¿por qué recuperarlo? Porque estaban en manos de los árabes, específicamente de los turcos selyúcidas, que era una tribu que se había convertido al Islam hacía poco, por lo tanto eran bastante fanáticos en la fe islámica. Entonces ellos impedían que peregrinos de Europa acudieran a venerar, ¿verdad?, los lugares donde había nacido Jesús y vivido y fallecido, ¿verdad? Todo eso se podía antes, libremente. Bueno, con el dominio de los turcos selyúcidas no se pudo más. Entonces por eso distintos señores feudales europeos, reyes, etcétera, acudieron a Tierra Santa armando ejércitos financiados por ellos mismos, ¿verdad? Con el fin de rescatar los santos lugares de esta gente, de los turcos selyúcidas, ¿ya? Bueno, y en 1453, como decía recién, ¿verdad? Se termina la Edad Media cuando los turcos otomanos, es decir, lo que hoy día Puebla, ¿no, verdad? Lo que es Turquía, ¿ya? Lo que es Turquía. Ellos, ellos comandados por el sultán Mohamed II, vencen y derrotan al último emperador romano de Oriente, Constantino XI, ¿ya? Y ahí toman la ciudad, ¿verdad? Destruyen todos los vestigios de dominio cristiano y lo reemplazan por la región musulmana. De hecho, la Catedral de Santa Sofía, ¿verdad? Muy bonita, y muy famosa por su cúpula, etcétera, fue reemplazada por una mezquita. Una mezquita. Derribaron la cruz y la reemplazaron por una media luna. La media luna es el símbolo del Islam, ¿ya? Bueno, etapas de la Edad Media. Y repito, como lo he dicho siempre, ¿verdad?
cualquier consulta, duda, instancia que quieran preguntar o tema que no se entendió, me dicen, ya, no hay ningún problema. Bueno, la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo de la historia de Europa, de Oriente Medio, que comienza en el siglo V y termina entre los siglos 9 y 10. ¿Ya? Siglo V, ¿cierto? 476, hasta los siglos 9 y 10. Distinguiéndose así este periodo del siguiente, como el otro, ¿verdad?, que viene a continuación, Baja Edad Media. O sea, la Edad Media, ¿verdad?, va del siglo V al XV. La Edad Media, así a secas. La Alta Edad Media, que es una parte de la anterior, ¿verdad?, va del siglo V al X. O sea, abarca los primeros 500 años de este periodo. O sea, como la mitad. Generalmente se admite que comienza en 476. Claro, porque si obviamente la Edad Media comenzó en 476, la Alta Edad Media, que es el primer periodo de ella, ¿verdad?, comienza ese mismo año, con la deposición del último emperador romano de Occidente, de nombre Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo. Aquí una curiosidad, este fue el último emperador romano ya de Constantinopla, el último, ¿no es cierto? Pero aquí un punto, llevaba el nombre del primer rey de Roma, Rómulo, y del primer emperador de Roma, Augusto. Rómulo Augusto tenía esa curiosidad. El último emperador que existió, ¿verdad?, de romano de Occidente, ¿no es cierto?, tenía el nombre del primer rey, Rómulo, y del primer emperador, Augusto. Si bien hoy se opta por indicar simplemente el siglo V en sus últimas décadas. Claro, porque ya, y es un tema también que hay que puntualizarlo, ¿ah? A ver, el año 476, ¿no es cierto?, cuando Odoacro y sus tropas eh, um, entran en Roma, toman detenidos, ¿verdad? Y después, él era un niño, ¿ah? Rómulo Augusto era un niño de 14 años, fíjate, que gobernaba. También gobernaban sus ministros, pero bueno. Lo toman, lo detienen y lo mandan a una villa en Nápoles, donde muere el tiempo después. Obviamente en un día, la gente que estaba en ese tiempo ahí no podía sentir que había cambiado de época. Porque como uno puede pensar ya, no sé, ayer estábamos en la época antigua, hoy día porque hubo un cambio de gobernante vamos a estar en época media. No, es una división que se hace después, a nivel de historiadores, ¿verdad? De entendidos en la materia, después se hace la división. Pero en el mismo momento no, la persona vive nomás el proceso. No puede sentir que está en otra época. Acuérdense que cuando pasamos la historia como teoría, ¿verdad? La historia, el diario de la humanidad, ¿se acuerdan? Yo le decía que en la actualidad, por ejemplo, ¿en qué era estamos? Ya, oficialmente estamos en la era contemporánea, ¿verdad? Oficialmente. Pero podríamos estar, según algunos, en la era espacial, o en la era informática, en la era nuclear, también se dijo con la bomba atómica. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal, por ejemplo, si alguien a partir del 31 de diciembre de 2019, claro, 31 de diciembre de 2019, ¿qué pasó ese día? 31 de diciembre de 2019, y que nos afecta hoy día a nosotros. Oficialmente, ¿qué ocurrió ese día? El coronavirus. Claro, efectivamente, el coronavirus, ¿verdad? Se hace ya oficial, se hace presente su existencia. ¿Ya? El 31 de diciembre del 2019, cuando muchos se aprestaban a tapar la champaña para hacer el año nuevo, ¿verdad? Por ese día se hacía oficial la existencia de este bicharraco, como le digo yo. ¿Ves? O sea, el verano de 2020 eh, ya existía el tema. Claro, no había llegado masivamente a Chile, ¿no es cierto? Pero, ya, entonces, ¿por qué digo ese día 31 de diciembre de 2019? Porque a lo mejor, no sé, estoy pensando en una historia a futuro, quién sabe, que digan, ¿saben qué más? La historia de edad contemporánea y se inicia con la Revolución Francesa, 14 de julio de 1789, ¿verdad? Y termina el 31 de diciembre de 2019, con la aparición de el coronavirus, ¿verdad? O la oficialización del coronavirus, porque el coronavirus estaba de antes, ¿verdad? Cuando se oficializa el coronavirus como pandemia y empieza a cambiar la vida de la humanidad. Porque esto no es solamente un tema que afectó a una región, no, afectó al mundo entero.
Y a partir de ese día hasta ahora, países más, países menos, unos primero, otros después, ¿verdad? Nuestra vida cambió, muchachos. Por eso que le estoy hablando a través de este aparato. ¿Se dan cuenta? Entonces, estoy especulando, ¿ah? Acuérdense que en historia uno puede especular a partir de hechos probados y validados. ¿Quién sabe si, no sé, pues en 100 años más, tal vez, podemos decir que ya a partir de ese 31 de diciembre estamos en otra época? No sé, edad, ¿cómo podríamos decir? Edad pandémica, o edad del confinamiento, o, o edad del, del cambio de vida, etcétera. Podemos darle muchos nombres, ¿se dan cuenta? Del cambio de forma de vincularnos, porque evidentemente hoy día ya no nos vinculamos como antes. Ustedes dirán, no, pero es que a nivel familiar sí, sí, está bien, pero a nivel de todo un país, de todo un continente, de todo un mundo, no. ¿Ves? Bueno, son cosas que de repente en la historia pueden tomarse esa decisión desde el punto de vista de la división de la etapa de la historia. ¿Ya? Bueno, el final de esta época suele ser colocado en el año 1000, pero tal fecha ha dejado de ser significativa para la historiografía y prefiere el final del siglo noveno. Ya estamos hablando de la Alta Edad Media, con el comienzo de las nuevas instituciones feudales, la incursión vikinga, ¿ya? Los magiares, es decir, lo que hoy día es Hungría, ¿verdad? Y la renovación del poder imperial en Oriente, con la dinastía macedonia y la decadencia del califato abasida. Claro, el califato abasida fue los árabes que llegaron a dominar, ¿verdad?, hasta España, ¿ya? Y después fueron reemplazados por los omeyas. Dentro del mundo árabe también hubo diferencias, divisiones, guerras intestinas, ¿verdad? Y la primera oleada de esta invasión árabe fue llevada a cabo por los abasidas que era una casta militar árabe. Esto entra en decadencia, ¿no es cierto? Hay lucha intestina en el mundo árabe y son reemplazados por los omeyas. Bueno, y ahí tenemos en ese cuadro, esa imagen, elementos que pertenecen, que son constitutivos de la Alta Edad Media. Invasiones bárbaras, imperios bizantinos, ¿ya? El Islam, ¿verdad? O mundo árabe, y el imperio carolingio, es decir, el mundo franco. ¿Ya? Se llama imperio carolingio porque fue fundado por Carlos Martel. ¿Ya? Carlos Martel, ¿verdad? Que partió siendo una suerte de mayordomo de palacio, como el hombre fuerte dentro del palacio del último rey merovingio, pero después se dio cuenta que a este rey merovingio, que lo antecedió, ¿verdad? Prácticamente no le quedaba ningún poder real. Entonces, queriendo ser aprobado por el Papa, con la anuencia del Papa, destrona al último rey merovingio, un nombre bien raro, a Childerico III, un nombre que la verdad que es anecdótico nomás, Childerico III. Bueno, ese tal Childerico III fue confinado en un monasterio, ¿verdad? Y Carlos Martel asumió como rey, ¿no es cierto? Asumió como rey, ¿no es cierto? Y después su hijo Pipino el Breve lo sucedió, y finalmente Carlomagno, que llegó a ser tal vez el rey franco más importante de la historia. De hecho, incluso hasta la actualidad, el nombre de Carlomagno se sitúa así como sinónimo de un rey muy importante. Así. Magno, puede decir grande. ¿A qué otro personaje en la historia también se le dijo Magno? ¿Se acuerdan? En la antigüedad, un hombre joven que conquistó grandes territorios y murió muy joven. Un general. Alejandro Magno. Alejandro Magno, muy bien, muy bien, muy bien, la felicito. Alejandro Magno, claro. Entonces era una suerte de Alejandro Magno, Carlo Magno, ¿verdad? Era una suerte así como de reconocimiento a su grandeza, a su grandeza. En el caso de Carlo Magno, no, él ya murió anciano, un hombre ya de edad. Alejandro Magno, no, murió joven, murió a los 33 años. Sí, pero esa cifra que ten cuidado, ¿eh? Porque generalmente son cifras simbólicas. Cuando se quiere realzar la juventud de un personaje histórico, ¿verdad? Y sindicar lo que murió joven, en varias oportunidades se habla de 33 años, entre ellos Jesús. Pero está claro que son edades más bien simbólicas para resaltar juventud. Reitero,
No todo lo que he dicho, sino que solamente lo medular, ¿ya? La edad media se divide en dos tipos, o en dos partes. Alta Edad Media, Baja Edad Media. La Alta Edad Media comienza en el año 476, ¿cierto? Siglo V, y termina en torno al siglo X, ¿ya? Siglo X, los primeros 400 años. ¿De qué se compone la Alta Edad Media? ¿Verdad? Las invasiones del norte de Europa, ¿verdad? Los vikingos, los magiares. Cuando nace el feudalismo, ¿cierto?, nace en esa época. El feudalismo, como vamos a ver después, fue un sistema primero de compromiso individual de un señor y un vasallo. Eso fue al comienzo del feudalismo. Después se tornó todo un sistema más bien de tipo social, ¿ya? Social, económico, político. En un momento dado, los señores feudales europeos llegaron a tener mucho más poder que el rey. Teóricamente eran vasallos del rey, pero en la práctica, ¿verdad?, tenían más poder que el rey. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿ya? También en esta época se empieza a producir la invasión árabe a España. Esto fue específicamente en el año 711. En 711 empieza la invasión árabe a España, y que se va a mantener, por lo menos la presencia, hasta 1492. O sea, el mismo año que Colón llega a lo que hoy día es América, ¿verdad? Ese mismo año, Isabel la Católica y Fernando el Católico expulsan a los árabes de España, de Granada, que fue su último reducto. O sea, imagínense, si uno resta 1492 menos 711, nos dan más de 700 años de presencia árabe en España. Por eso que hay muchas palabras de español que son de origen árabe. ¿Ya? Ese chocolatito o galletas chocolatadas, ¿verdad?, que tan rica, ¿verdad? El alfajor, ¿no es cierto? Alfajor es árabe, la palabra árabe. Ojalá te vaya bien. Ojalá es árabe. Ya que era Dios significa, ¿cierto? Literalmente. Almohada, alcachofa, esa que uno se sirve como entrada, ¿verdad? Almohada, alcachofa. ¿Ve? Entonces, alcaparra, son elementos árabes, ¿ya? Profe, una consulta, Consúlteme. pero esas palabras tienen el mismo significado en el español ¿Sí? ¿cómo se ¿Sí? llama? Ah, el mismo significado. Claro, Diego, y de hecho, por ejemplo, pasaron justamente con ese significado a nosotros, ¿ya? Pasaron Ah, con ya. claro, por ejemplo, no, ustedes son muy jóvenes, no lo conocen ni por si acaso, pero bueno, a lo mejor a sus papás, mamás, abuelos, bisabuelos, el ábaco, el ábaco, que era un instrumento como para sumar unidades de la centena. Bueno, la palabra ábaco es árabe. Álgebra, o eso ya más la conocen, ¿no es cierto? El álgebra, la verdad, que es la técnica de reemplazar letras números por letras. Álgebra es árabe. ¿Mm? Entonces, Ah, no, ya, ya. claro, si hay distintas palabras, ¿ya? En España, por ejemplo, bueno, España es un país donde se producen, hasta el día de hoy, ¿verdad?, muchos y famosos y buenos cítricos, limones, naranjas, pomelos. ¿Ya? España, sobre todo la parte de Valencia, Barcelona, por ahí, hay mucha, muy buena producción de cítricos. Bueno, ¿quiénes llevaron los cítricos a España? Fueron los árabes. ¿Se dan cuenta? Entonces, hubo distintas cosas que fueron de origen chino, pero fueron los árabes los que los llevan a España. El concepto banco como institución financiera, el banco, nace el concepto dentro de la España musulmana. ¿No? Dice que de las fortalezas musulmanas en España, ¿ya? Y que en un momento dado las tropas estaban impagas, ¿no? ¿Verdad? Entonces acudía una suerte de tesorero, claro, como de tesorero entre los árabes. Entonces llegaba ahí al fuerte militar árabe y le acomodaban un banco de madera, tal cual, como un asiento, en donde colocaban, ¿no es cierto?, no sé si eran sobres en esa época, pero por lo menos bolsitas, se entregaban bolsitas, el dinero se entregaba en bolsa, como eran monedas. Entonces, en vez de entregar sobres, como a veces se cancelan algunos trabajos, ¿verdad?, entregaban en bolsitas el dinero a cada soldado, o lo que le correspondía a cada soldado. Y eso lo hacían desde un banco de madera. Y después la palabra banco se generalizó su uso, ¿verdad? Y empezó a asignar a la institución financiera. Y eso, sépanlo,
también es de los árabes. ¿Ya? Los cheques, ya no se usan los cheques ya, ¿no es cierto? Prácticamente ya la transferencia eliminó el cheque, prácticamente, ¿verdad? O el débito, el crédito, etcétera. Ya, el cheque, a lo mejor alguno de ustedes alcanzó a cobrar uno, o a tener en sus manos un cheque, ¿verdad? También es árabe, que es un documento, ¿cierto? Que es un mandato al banco para que le pague a tal persona una cantidad. Eso, ¿verdad? Ese sistema es árabe también, ¿ya? Así que, de hecho, por eso le digo, el aporte del mundo árabe, no solamente a España, sino que al mundo en general, va mucho más allá que el idioma, ¿ya? Que el idioma. Por ahí hay una teoría que la cueca chilena, uno de sus posibles orígenes es árabe, y no africano como suele decirse, aunque hay mucha más evidencia que vendría de África más que del mundo árabe. ¿Eh? Consultas, dudas, aportes, chicos, chicas. Háganlo nomás, no hay ningún problema. Perfecto. Bien, la Baja Edad Media, ahora que es el segundo gran periodo de la Edad Media. La Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media y comprende los siglos XIV y XV. Después, aunque algunos historiadores sitúan su comienzo en el siglo XI. La existencia del periodo en la plena Edad Media, ¿ya? Siglo XI al XIII. Claro, de repente puede confundir esto, que ya, algunos historiadores dicen esto, algunos historiadores dicen todo otro. Supongamos, que no recuerdo que no, pero supongamos que surgiera una pregunta al respecto, usted tiene la libertad de decir cualquiera de los dos inicios, ¿ya? Porque, imagínate, los mismos historiadores no se ponen de acuerdo en determinado inicio, ¿ya? Estuvo marcada por la crisis desencadenada por el impacto mineral de la famosa peste negra, iniciada en 1348. Esto igual asusta un poco, ¿eh? Miren, ya, el inicio de la peste negra, 1348, que redujo la población Podría ser europea. como lo mismo de ahora, podría ser como Ese el es el inicio miedo, de la pandemia del COVID. ese es el miedo, Diego, que da, pues. Mira, redujo la población europea a menos de la mitad. Chuata. La peste negra dicen que entró en Europa a partir de los barcos que venían del Extremo Oriente. Y les cuento un país que posiblemente se generó la peste negra, China. ¿Les suena, no? El mismo que se habla ¿Se hoy dan en día. cuenta? Chino otra vez. ¿Se dan cuenta, no? No sé, por eso da un poquito de miedo. Un poco, digamos, no hablas para que no aterremos, no. Pero de verdad, la peste negra, uno de sus posibles orígenes fue China. Claro, porque barcos italianos y árabes, ¿verdad? Traían desde, ustedes saben, pues desde el Extremo Oriente, China, Japón, la India, etcétera, mercadería hacia Europa. Y se dice que la infección penetró por los roedores de los barcos, que al llegar a los puertos europeos, ¿verdad? Por la soga o por cualquier, o entre medio de las cajas, etcétera, llegaban a los puertos y más que el roedor en sí mismo, el ratón, ¿no es cierto?, la rata, etcétera, la pulga, de este roedor traía la bacteria o virus y dejó la media crema, ¿no? La peste bubónica, hasta el momento, hasta antes de eso, o la peste negra, ¿cierto? Hasta antes de eso, se nombraba la lepra como la más mortal, la lepra, ¿ya? Que después se mantuvo aunque atenuada. En tiempo de Jesús, por ejemplo, se hablaba mucho de los leprosos, incluso se le nombraba como castigo divino, ¿verdad? Que una persona tenía lepra en el fondo era una frase muy típica de esa época. Soy leproso por los pecados de mis padres, decía. O lo mismo, soy ciego por los pecados de mis padres. Era una frase muy común de que se daba en ese tiempo. Pero ocurre que después la peste negra superó a la lepra en la cantidad de muertos, ¿ya? Y también, o sea, en un momento dado, bueno, en ese tiempo había prácticamente nula investigación, ¿no es cierto?, mínima farmacología, no hablemos de vacunas, las vacunas nacen del siglo XIX con Pasteur, ¿no es cierto? Luis Pasteur. Es tiempo nada, pero cuidado, y tú te salvabas por las tuyas nomás, si tenías fortaleza física, pero no, generalmente andaban de repente en los distintos pueblos medievales, gente, muchos sacerdotes, muchos monjes, con carretones, sacando cadáveres, ¿verdad? Los quemaban, lo incineraban, y quemaban la ropa también de los cuerpos. ¿Mm? Entonces, por eso que esa imagen de la muerte como con una cambucha, no sé si la han visto,
con una cambucha, una especie así como de gorro cilíndrico o cónico, ¿verdad? Negro, una calavera, ¿ya? Y en la mano una hoz. La hoz es una herramienta que sirve para cortar las moras, ¿no? ¿Verdad? O rozón también se llama ya. Bueno, ese fue el símbolo de la muerte, ¿ya? Claro, porque, miren lo que es la cosa, a ver, se asoció a esta capucha ya de la muerte a los sacerdotes, pero no porque ellos mataban gente, sino que ellos iban a buscar a los cadáveres. Era una obra humanitaria que ellos hacían, y te digo, bien valiente el asuntito, porque estaba claro que se podían contagiar. Bueno, ellos, ¿no es cierto? Sacerdotes, monjes, tomaban cadáveres, ¿verdad? Los echaban en especie de carretillas grandes, los incineraban, ¿verdad? Y la ropa quedaba en la ropa. Entonces, como veían que llegaban estos sacerdotes, monjes, a llevarse los cuerpos, quedó esa imagen que ellos representaban la muerte o se asociaba a la muerte. Por eso es que en la Edad Media se representó la muerte con una suerte de sotana negra, con una cambucha y una calavera. ¿Ya? Una calavera. Afortunadamente, la edad o la peste negra, llamada así porque la persona empezaba a tener un color morado oscuro, una mancha morada oscura en la cara. Así. No alcanzó a llegar a América, ya cuando Colón, ¿verdad? En 1492 y sus compañeros llegan a lo que es el Caribe hoy día, la peste negra había pasado. Entonces, hay antecedentes históricos que las pandemias pasan, muchachos, pasan. Que el cuerpo humano termina por crear anticuerpos. Imagínate, en el caso de la peste negra, no había vacuna, o sea, se crearon los anticuerpos de forma natural. La viruela, que también asoló grandes partes de América. Pero eso cobró una gran cantidad de vidas, una tremenda cantidad de vidas. Un tercio, la mitad, como dice ahí, con respecto a la peste negra. ¿Se dan cuenta? Y de hecho, la mayoría de estas pestes, y también yo lo escuché con el SIDA, por ejemplo, mucho gente interpreta esto como ciertos castigos divinos, ¿verdad? Para un poco, es fuerte el tema, pero como limpiar la humanidad, como que quede lo mejor de la humanidad. Yo no sé, yo tengo mis aprensiones desde el punto de la fe, pero acá de cuando en cuando este tipo de pandemia y enfermedades mortíferas, yo las asocio más bien a un tema inmunológico, ¿ah? Más que a que un ser superior nos mande tanta muerte y tanto dolor. Claro, porque en una pandemia no mata solamente a los malos, pues muchachos, ¿no? El coronavirus no elimina solamente a la gente mala. Yo creo que porcentualmente mata más buenos que malos, ¿o no? Entonces, entenderlo como un castigo yo lo veo complejo. Ahora, sí, por otra parte, es verdad, nos obliga a cuidarnos, el tema, por ejemplo, de nuestras prácticas, hábitos. ¿Mm? Porque lo mismo, si ustedes se acordarán, ya se dijo del VIH. Exactamente como lo mismo. ¿Verdad? Que había sido enviado, ¿verdad? Pues desde una visión más alta, tal vez una divinidad, etcétera, para justamente que el hombre, el ser humano, me refiero, cuide más su práctica en el ámbito sexual, por ejemplo. Y que el CIA tendría eso, y también yo he leído que el CIA también lo crearon. Otros dicen que nos lo pegó los primates, ¿no? ¿Verdad? Esa es la otra teoría de por qué nace el SIDA. En África, etcétera, habría sido infectado al ser humano por los primates. ¿Ya? Pero bueno, son teorías, no tenemos una claridad. Recuerden ustedes que incluso, ¿cuál fue la teoría? ¿Sí? ¿Evans? Dime. No. Acuérdense ustedes que incluso este tema de que, ¿cómo fue? Que en China una serpiente se comió un ratón infectado y un ciudadano chino, ¿verdad? Evans. Debe No. tener pegado su teléfono Perfecto. porque Ya. no puedo silenciarlo. Ya, gracias. Estoy intentando Kevin. ahí. No se preocupen. Tendremos música de fondo. Oiga, profe, Dígame. Perdón, porque estaba silenciando al evento y silencié a Diego, parece. Ya digo. Dile ya, nomás. no, que como se dice hoy en día, que también el COVID se había tirado, que también fue creado, se supone para bajar la población del mundo en realidad, pues. Y que Claro. era como que afectaba más a la persona mayor, lo que se dice, pues, también es como una teoría.
pero al final le fue perjudicando no solamente a la gente mayor, hoy en día está perjudicando a todos, pues, hasta niños, están las nuevas cepas. Claro, si el objetivo fue, a ver, pensemos de manera conspirativa, si el objetivo del COVID, en el caso que hubiese sido creado con un propósito maquiavélico, ¿ya? O sea, si un día se llega a saber que tal persona lo creó con ese objetivo, Dios mío, le esperan 800.000 penas de muerte. Bueno, no, pues evidentemente estamos hablando de gente absolutamente ignorante del tema. O sea, piensa tú que, a ver, ¿cuándo se iba a imaginar alguien al otro lado del mundo que un experimento o lo que fuera en China le iba a afectar de manera tan cotidiana? Que yo no puedo, ¿no es cierto?, ir ni a la esquina si no tomo ciertos resguardos, independiente de la multa sanitaria, no, sí un resguardo de mi salud. Porque esto no nació aquí en la 4 de octubre donde vivo yo. No nació, ¿no es cierto?, en la avenida Condel. No nació en el Colegio San Luis. Nació en Wuhan, ¿verdad? Al otro lado del mundo, así. Al otro lado del mundo. Pues. Imagínate, ¿cuándo iba a imaginar que no iba a afectar nuestro día a día, chicos? Si ese es el tema. Nos afecta nuestro Sí, día a pues sí, día. sí. ¿Cuántos de Eso ustedes fue. han visto perjudicados sus trabajos por el temita que estamos viviendo? Sí, por mi parte sí, me perjudicó harto. Por ejemplo, Diego, ¿viste? Sí. Entonces, claro, si el tema, no, si esto, bueno, sabe, Cambió digan, la vida. ¿cómo? Como mucho. Ya, algo escuché que le cambió la vida, claro, a todos, pues, a todos. Si el tema, por ejemplo, a ver, el daño económico, el daño, ¿cierto?, laboral, social, psicológico, de todas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que sufren de este tema de el temor al encierro? ¿Cómo se llama? Cuando uno se desespera cuando está encerrado. Claustrofobia. Claustrofobia. Muchas gracias, la claustrofobia. De verdad se la está sufriendo el tema de la claustrofobia. Claro, uno dice ya, salgo al patio, si es que tengo patio, ¿no es cierto? O salgo ahí a la vereda un poquito. Pero es que no es lo mismo, porque sépanlo, la claustrofobia, ¿verdad? Ya, es un miedo al encierro, pero también es el miedo al encierro obligado. Claro. Es decir, que no me queda otra que estar encerrado. Ahí el claustrofóbico se desespera. ¿Te das cuenta? Claro, Por porque eso, hoy en día, más que nada, como te están obligando a quedarte encerrado, eso, claro, de que por repente, parte igual a como estamos es lo mejor, pero no es la idea. claro. No, no, por supuesto, Diego, sí, eso es la realidad. ¿Ves? Entonces, ¿no le ha pasado, por ejemplo, que a uno de ustedes o pariente de ustedes el tema del viaje en avión, por ejemplo? Se dice que más que la altura, la gente le gusta el encierro. Que determinadas horas tú no vas a estar ahí, pues. Ya está bien, los aviones tienen buenos aire acondicionado, lo que quiera, te atienden bien a bordo, ya, maravilloso, ¿ya? Pero el tema del encierro. Entonces, volviendo a la temática, esta pandemia, ¿verdad? Ha habido harta en la historia. La peste española desde el comienzo del siglo XX, ahí ya se veían mascarillas, chicos, en la peste española. Si ustedes googlean, ¿verdad? Coloquen ahí en su teléfono, ¿cierto? Peste española, imágenes, les va a aparecer fotos, oiga, en blanco y negro, por supuesto, pero bastante parecida a la que hoy día mostramos de nuestras mascarillas. Tal vez el vestuario es distinto, porque estamos hablando de comienzo del siglo XX, 1900, pero la gente con mascarilla. Entonces, es un tema que es como para tomarlo en serio. La historia de ese aspecto nos da muchas muestras de que esto no es algo de ahora nomás. La humanidad se ha visto enfrentado a enfermedades infectocontagiosas graves. Lo que pasa es que nunca se había dado algo tan mundial como esto. Ahora, también pensemos lo siguiente. Hay más gente también. Y más movilidad dentro del mundo. ¿Mm? Por eso que nuestros indígenas, ¿verdad?, se salvaron de la peste negra, porque cuando la peste negra se fermentó, ¿verdad?, en Europa, no había forma de llegar a lo que hoy día es América. Por eso Inca, Azteca, Mapuche, Charrúa, etcétera, se salvaron, ¿verdad? Pero hoy día no, el mundo está completamente... ¿Se acuerdan cómo llegó como la forma oficial, ¿pa? ¿Cómo llegó el COVID a Chile? ¿Quién fue el primer enfermo? El que venía de viaje, si no me equivoco, ¿no? O sea, Claro, venía de otro lado, claro, de otro país, si no me equivoco, o sea, no sé, en verdad. correcto, era un médico relativamente joven de Temuco. Obviamente su identidad está muy cubierta porque o sea que de repente nos faltan gente que puede culparlo a él. Pero claro, ¿eh?
Y yo me acuerdo cuando ya llega el primer enfermo bajo estrictas medidas, etcétera. Hay misterio, ¿ah? No se sabe cómo llegó el COVID a Isla de Pascua, por ejemplo. Porque al ser una isla, inmediatamente empezaron los protocolos. Lo más probable es que se le debe haber pasado a algún paciente asintomático. Porque con una barrera sanitaria en la aduana, ahí en el aeropuerto de Mataveri, yo una oportunidad tuve ahí, ¿verdad? Y sé que uno no puede entrar por otro lado de la Isla de Pascua, tiene que ser por ahí. Estarían tranquilos, y no, pues, igual, pero entonces lo más probable es que hubo gente asintomática cuando los protocolos no implicaba que todos tenían que hacerse el PCR, y por eso que hay COVID en la Isla de Pascua, por ejemplo. Porque no creo que haya llegado por el aire, porque ustedes saben que ese virus no resiste mucho tiempo al aire libre. ¿Eh? Bueno, no es mi intención bajonearles, chicos, solamente que hacerlos reflexionar que algunos males que nos azotan hoy día no son nuevos, ¿ya? La historia y la Edad Media, muy fuerte en eso, entre ellos la peste negra, ¿verdad? Provocó y generalmente se dijo que eran azotes divinos, ¿ya? Como suerte de castigos, ¿verdad? Así como el diluvio universal en la antigüedad, ¿verdad? Para... Mira, yo no concuerdo con eso, pero si hay algo de eso es que por lo menos nos lleva a reflexionar un poco y mucha gente, yo pienso que, claro, una fiesta clandestina es noticia, ¿verdad? Pero yo siento que hay mucha más gente que se cuida que no se cuida, ¿ya? Por lo menos esa es la sensación. ¿Qué elementos tenemos en la Baja Edad Media? Ya grandes cambios en Europa, las ciudades y los burgos, burgos eran pequeños pueblos en torno a los castillos, ¿verdad? El comercio y la artesanía, dice ahí, la vida en las ciudades, el poder del rey, ¿ya? Hasta que finalmente se produce una crisis en la Baja Edad Media y estamos ya en presencia prácticamente de la Edad Moderna. Ahora, en la actualidad, claro, es conocido el Papa Francisco, toda otra estuvo en Chile, ya el tema, pero no es lo mismo la influencia del Papa en la actual sociedad. Tenemos, en verdad, la Basílica de San Pedro en Roma, esa muy hermosa igual, ¿eh? De verdad, majestuoso. No he tenido oportunidad de conocerla, nada más. Espero algún día, si el mundo vuelve a la normalidad, juntar el dinero para ir. Dice que es muy linda la Basílica de San Pedro. Bueno, pero en la actualidad el Papa no tiene la misma influencia que sí tenía en la Edad Media. El Papa era como el rey de reyes, el poder espiritual, que incluso los reyes, todos como que de alguna manera se debían al Papa para legitimar su poder. ¿Ya? De hecho, Carlos Magno, este rey que nombré delante, ¿no es cierto? Él es coronado por el Papa, ¿ya? En la Basílica de Reims, eso queda en Francia. Durante la Alta Edad Media, la Iglesia Católica, organizada en torno a una estructurada jerarquía, como el Papa, con el Papa como indiscutida cúspide, es decir, el Papa en la cima, constituyó la más sofisticada institución de gobierno en Europa occidental. El papado no solo ejerció un control directo sobre el dominio de las tierras del centro y norte de Italia, ¿ya? Claro, porque ahí el Papa tenía un reino propio que se llamaba Estados Pontificios. Estados Pontificios, y de ese reino el Papa era rey. O sea, tenía doble función ahí: poder espiritual sobre toda la cristiandad y también poder político sobre su propio reino. Ya. Sino que además lo tuvo sobre toda Europa, gracias a la diplomacia y a la administración de justicia, en ese caso mediante el extenso sistema de tribunales eclesiásticos, la Inquisición, el más famoso de ellos, que se perseguía la herejía, ¿verdad? Etcétera. Además, las órdenes monásticas crecieron: mercedarios, franciscanos, jesuitas, agustinos, las monjas clarisas, ya, y prosperaron participando de lleno en la vida secular. Cuando uno dice vida secular, es la vida civil. Algunos monasterios benedictinos se imbricaron, es decir, se vincularon, ¿verdad?, en la red de alianzas feudales. Los miembros de las nuevas órdenes monásticas, como los cistercienses, desecaron zonas pantanosas, limpiaron bosques. Otras, como los franciscanos, entregados voluntariamente a la pobreza, ¿ya? Pero pronto empezaron a participar en la renacida vida urbana. Quillota durante mucho tiempo, ellos ya no están, un tiempo ya se fueron, pero había un franciscano en Quillota, ahí en calle Chacabuco con Freire. De hecho, todavía está el templo, pero ya no hay comunidad ahí. La iglesia ya no se vería más como una ciudad espiritual en el exilio terrenal, sino como en el centro de la existencia.
¿ya? En el fondo, la iglesia durante la Edad Media fue clave en la sociedad medieval. Muchos padres de familia pudiente, por ejemplo, con numerosos hijos, destinaban aparte de sus hijos a hombres y mujeres de iglesia, sacerdotes o monjas. ¿Ya? La espiritualidad alto medieval adoptó un carácter individual, centrada ritualmente en el sacramento de la Eucaristía, esto es decir, la misa, y en la identificación subjetiva y emocional del creyente con el sufrimiento humano de Cristo. La creciente importancia del culto a la Virgen María, actitud desconocida en la iglesia hasta ese momento, tenía el mismo carácter emotivo. Fíjense que se sabe que el culto a la Virgen María no es tan antigua. Las primeras décadas o siglos del cristianismo, a la Virgen María no se la veneraba como hoy día la venera el mundo católico especialmente. Y eso es de la Edad Media. España fue clave en eso. En las distintas imágenes, estatuas, cuadros, etcétera, de la Virgen María, se la hacía parecer muy similar a la reina Isabel, la católica. El rostro de María, ¿verdad? Así como el rostro de Cristo, no son rostros judíos, los que uno ve en las imágenes, son rostros europeos medievales. ¿Ya? Y yo aquí no estoy faltando ningún respeto, sino que es una realidad. Y lo más probable es que esas caras no son las auténticas, ni de Jesús, ni de María, ni de José. Son más bien rostros de la Edad Media, europea. ¿Ves? Está claro que Jesús no tenía los ojos azules, no podría haberlos tenido si él era judío. Claro, judíos actuales sí, porque los judíos después tuvieron presencia en Alemania, o en Oriental. De hecho, hay judíos, ¿verdad?, con ojos verdes incluso. Pero el tiempo de Cristo no. El pueblo judío era más bien de Palestina, ¿verdad? En donde la piel era tirada morena, ¿no es cierto? Generalmente tanto hombres como mujeres, pero ondulado. Y no tez blanca o de ojos verdes. Eso es posterior. Ya en la Edad Media Europea se le dio esa imagen en la representación de la familia, de la Divina Familia, ¿ya? O de la Sagrada Familia. La creciente importancia del culto a la Virgen, eso ya lo leí, ¿verdad? Esto es un carácter emotivo, ¿no es cierto? Claro, porque si quiso, ¿no es cierto? Ya, el cristiano tenía, ¿verdad?, a Dios Padre, ¿no es cierto? Dios Padre. De alguna forma el Hijo, que sería como el hermano mayor de nosotros ante el Señor, ¿no, verdad? Ante Dios. Jesús, que nos lidera como nuestro hermano mayor en la fe. Pero nos faltaba una madre. Entonces, ante la Edad Media Europea se impone el culto a la Virgen María, ¿verdad? Y se le da carácter de divina, carácter que no tuvo en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, en general el mundo evangélico no reconoce la divinidad de la Virgen María, ¿no? No. La Madre de Jesús, no es cierto punto, no hay una divinización. Santa María, Madre de Dios, por ejemplo, esa parte del rezo, no es compartido con el mundo evangélico, no, en absoluto. ¿Ya? Bueno, consultas, dudas. Recuerden que estas son dos partes, ¿verdad? Para mañana seguir con la segunda parte.